La imagen muestra una escena realista en un estilo sombrío de las primeras obras de Jan Ensor, Los borrachos, 1983, ya que su paleta posteriormente se transformó y se dedicó a temas progresivamente extraños. Esta imagen nos da una idea acertada de cómo en cualquier persona con problemas relacionados con el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas, los estilos de vida pueden irse modificando hasta llegar a un estado de deterioro intelectual, moral y social. En el tema de hoy encontrarás las distintas formas clínicas y entidades relacionadas con el consumo de estas sustancias. El estudio de estos contenidos les permitirá identificar el concepto, la clasificación y vías patogénicas y explicar las características clínicas de los trastornos debidos al consumo de alcohol y de sustancias psicotrópicas, siguiendo las orientaciones que te ofrece el CD para lograr un aprendizaje activo de gran utilidad en tu futura práctica profesional. Droga es cualquier sustancia capaz de determinar algún cambio en el organismo, cuando es incorporada por éste. Dicho así, el concepto abarcaría todos los medicamentos, incluidos antibióticos, cardiotónicos y antidiarreicos, y además cualquier otra sustancia de acción beneficiosa o perjudicial. Nos interesa, sin embargo, destacar el concepto restringido, que es precisamente el relacionado con las dolorosas realidades expuestas. La droga sería, en dicho marco, una sustancia natural o sintética, médica o no médica, legal o ilegal, de efecto psicoactivo, y cuyo consumo excesivo y o prolongado determina tolerancia y dependencia. Sus efectos psíquicos son indistintamente estimulantes, depresores o distorsionantes, así como sus consecuencias finales repercuten sobre el hombre en sus niveles biológico, psicológico, social, cultural y espiritual. Si valoramos en detalle esta definición, podremos establecer que las drogas pueden ser naturales como el tabaco, sintéticas como las anfetaminas, médicas como los tranquilizantes, no médicas como la cocaína, legales como el alcohol o ilegales como la marihuana. De efecto psicoactivo, es decir, que modifican las funciones psíquicas, ya sean deprimiéndolas, como lo hace la morfina, excitándolas, como hace la cafeína, o distorsionándolas, como ocurre con la dietilamina del ácido lisérgico, cuyo consumo excesivo por encima de los patrones culturales de normalidad y o prolongado por el tiempo hace que se produzca su efecto nocivo, que producen diversas afectaciones biológicas como la bronquitis del fumador, psicológicas como la depresión culposa del alcohólico, sociales como las reiteradas pérdidas de empleo del cocainómano y espirituales como la notable reducción de intereses morales, artísticos, filosóficos y culturales del consumidor de heroína. La tolerancia es la necesidad progresiva de dosis cada vez mayores para obtener los efectos específicos de la droga. La dependencia es el conjunto de síntomas fisiológicos, cognitivos y conductuales que indican que el sujeto ha perdido el control sobre el uso de una sustancia y sigue consumiendo a pesar de las condiciones adversas. Puede ser biológica o física, psicológica y social. La dependencia biológica o física es un estado fisiológico alterado que se produce al suprimir bruscamente el tóxico, apareciendo trastornos físicos intensos o el síndrome de abstinencia agudo que obliga al sujeto a buscar la sustancia. Al reiniciar el consumo desaparecen los síntomas. En la dependencia psicológica, la necesidad incoercible que experimenta el sujeto al cesar la administración del tóxico de buscar, obtener y reiniciar el consumo de sustancia independientemente del alto costo que ello conlleve, sin la presencia del síndrome de abstinencia aguda.
mientras la dependencia social es la necesidad que presentan ciertos sujetos de realizar consumos de sustancias psicoactivas como manifestación de pertenencia a un determinado grupo social. La clasificación de las drogas según su acción sobre el sistema nervioso central es en las estimulantes, café y cocaína, las depresoras o sedantes, alcohol, hipnóticos y opiáceos, las distorsionantes, hongos y marihuana, y las de efecto mixto, estimulantes, sedantes y tabaco. Existen otras clasificaciones como en legales, de prescripción, las ilegales y las inhalantes. También se clasifican según su efecto sobre la conciencia, sin efectos notables como el café y el tabaco, y con efectos notables donde se encuentran el resto del espectro desde el alcohol en adelante. En los trastornos del comportamiento y trastornos mentales debidos al consumo de sustancias psicotrópicas se incluyen cuadros muy diversos, cuya gravedad va desde la intoxicación no complicada y el consumo perjudicial hasta cuadros psicóticos y demencia manifiestos. La intoxicación aguda se trata de un estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicotrópicas o de alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas. El consumo perjudicial es una forma de consumo que está afectando ya a la salud física, como en los casos de hepatitis por administración de sustancias psicotrópicas por vía parenteral, o mental, por ejemplo, los episodios de trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol. El síndrome de dependencia es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas, en el cual el consumo de una droga o de un tipo de ellas adquiere la mayor prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. Las principales vías conductoras a la adicción, también a los problemas relacionados con conductas reprobables bajo la influencia del consumo de sustancias, son actualmente la sociocultural, la hedónica, la asertiva, la evasiva, la sintomática y la constitucional. La vía sociocultural es el camino de la costumbre, de los modelos, de la onda, del dime con quién andas, de la presión de los grupos, de donde quiera que fueras, haz lo que vieres, y en drogas ilegales a veces es el pago para ser aceptado en un grupo de consumidores. Es el camino más frecuente y más útil a la promoción de salud y a la prevención. La vía hedónica, donde muchas veces está vinculado a la educación deficiente, donde se le ha dado todo a los hijos, incluido aporte económico excesivo que no saben manejar, es el canje de afecto por bienes materiales. La vía evasiva se caracteriza por la pretensión de escapar. La persona pretende huir de vivencias o situaciones como hogares rotos, fallecimientos tempranos, abandono, desamor paterno, rechazo o fracasos sentimentales, estudiantiles, laborales o artísticos, pero las penas saben nadar. La vía asertiva o búsqueda de seguridad personal es para vencer la timidez, pero en vez de seguridad aparecen efectos opuestos. Se acerca a la vía evasiva y a veces tiene iguales causas. La vía sintomática, también llamada secundaria, es en realidad un síntoma más de una afección subyacente que debe ser tratada. La combinación más difícil es cuando se suma la esquizofrenia, que muchas veces resulta ser una consecuencia de la adicción.
La vía constitucional está teóricamente asociada con los factores hereditarios, concepcionales y durante la etapa prenatal. Realmente es una vulnerabilidad que se asocia a un estilo de vida marcado por el consumo. En la etiología del uso indebido de drogas se plantea una interacción de una tríada ecológica, donde intervienen los factores relacionados con el individuo, los relacionados con la droga y los relacionados con el ambiente. En los factores relacionados con el individuo se encuentran los factores biológicos como la vulnerabilidad y la genética, y los factores psicológicos, dentro de ellos la autoestima, las habilidades de afrontamiento, las características de personalidad, la percepción de riesgo y el aprendizaje. En los factores relacionados con la droga se encuentran las categorías farmacológicas, su tipo, el poder adictógeno, las vías de administración, el policonsumo, sus efectos y patrones de consumo, además la disponibilidad y la accesibilidad. Y entre los factores relacionados con el ambiente están la influencia de coetáneos, la influencia de medios de comunicación, también las creencias, actitudes y mitos, los aspectos económicos y ocupacionales. Te recomendamos profundizar en la etiología por el CD de la asignatura, así como poder estudiar los factores de riesgos y protectores del consumo de drogas en tu preparación para el taller del viernes. El alcohol, del árabe alcohol, esencia o espíritu, es el producto de la fermentación de sustancias vegetales. Su utilización por el hombre en forma de brebaje se supone que data de los albores de la humanidad, cuando nuestros más remotos antepasados tuvieron la experiencia de beber el líquido resultante de la colección de agua en alguna irregularidad del tronco de un árbol, luego de haber caído en dicho depósito natural alguna fruta desprendida que sufriera posteriormente el proceso de fermentación. La capacidad de observación del hombre primitivo le permitió reproducir dicho fenómeno y obtener el preparado. Las modalidades de conductas ante el alcohol son las conductas normales, que incluyen la abstinencia, el bebedor excepcional y el bebedor social. Las conductas de tránsito, que se corresponden con el bebedor de riesgo. Las conductas anormales, el alcoholismo, donde se incluye el abuso de alcohol, la dependencia alcohólica sin complicaciones, complicada y en etapa final. Se plantea mundialmente que el alcohol es la droga modelo porque, pese a ser legal, afecta la conducta, es la de mayor consumo mundial, genera toda la psicopatología de las drogas, genera toda tragedia esperable en adictos, tiene una historia de consumo paradigmática, tiene una curva de degradación integral, todos los tipos de dependencia, presenta cuadros severos de abstinencia y es el prototipo de objetivos terapéuticos. ¿Por qué el alcohol es la droga por qué? Se explica porque el sistema nervioso no discrimina totalmente la droga. Se crea hábito, embriaguez, desinhibición. Se establece el estilo funcional subcortical. Se crea actitud permisiva ante otras drogas. Se usan otras drogas para cortar efectos. Se degradan valores morales. Conduce a contextos marginales. Se establece criterio. Nada puede ser peor. Su uso irresponsable determina la actitud permisiva ante la embriaguez con riesgo de aceptación de otras drogas. Dentro de los trastornos mentales por el consumo de alcohol se encuentra el delirium tremens. Constituye la psicosis orgánica más frecuente en el 15% de los bebedores. Se les reconoce como una manifestación clínica grave del síndrome de abstinencia, que puede iniciarse con crisis convulsivas generalizadas. Sus síntomas principales son perturbación de la conciencia, desorientación temporoespacial, confusión,
inquietud psicomotriz, alucinaciones visuales, insomnio, delirio ocupacional, temblor acentuado y al examen físico, taquicardia y leve elevación de la temperatura. La mortalidad en los casos tratados es del 8%. El cuadro clínico remite, por lo general, entre 2 a 4 días. El tratamiento del delirium tremens es preferible bajo régimen hospitalario. En el esquema terapéutico debe evitarse en lo posible el uso exagerado de hipnosedantes, que por lo común acentúan el delirio o lo hacen más prolongado. En lugar de las curas de sueño, se debe optar por atenuar la excitación psicomotriz con el empleo de tranquilizantes menores, recordando siempre su acción hepatotóxica colateral. Es conveniente la administración de infusiones de dextrosa. El abuso de alcohol interfiere con la reserva de glucógeno hepático. Soluciones hidrosalinas para corregir cualquier desequilibrio electrolítico. Vitaminas, sobre todo del complejo B, anticonvulsivos, fenitoínas o diazepam, si hay crisis epileptoides, así como antibióticos, si hay riesgo de infección. En general, todo caso de delirium tremens, sobre todo si es intenso o duradero, requiere de un acucioso examen para detectar cualquier trastorno orgánico que puede pasar inadvertido por el estado de inquietud. La mortalidad del delirium tremens no tratado puede ubicarse entre el 15 al 30%, pero con tratamiento oportuno disminuye a niveles del 1 al 8%. La alucinosis alcohólica es tipificada por síntomas alucinatorios auditivos con voces amenazantes, en estado de conciencia lúcida o levemente comprometida, acompañadas de ideas delusivas autoacusatorias o de persecución. El temor puede llevar al pánico y o al suicidio. El cuadro es en ocasiones fenomenológicamente indistinguible de una psicosis paranoide esquizofrénica. La alucinosis alcohólica puede ser de corta duración y responde bien al empleo de antipsicóticos como la tioridazina. La psicosis de Korsakoff y otras encefalopatías ocurren en un porcentaje no mayor de 5% de alcohólicos a partir de la quinta década. Las alteraciones de la memoria, principalmente de fijación, las fabulaciones con el síndrome amnésico confabulatorio y la polineuritis conforman la tríada principal del trastorno, el cual por lo general tiende a cronificarse, adoptando la forma de demencia alcohólica. El tratamiento se basa principalmente en vitaminoterapia intensiva con complejo B, fundamentalmente tiamina. Revisar en el CD de la asignatura las complicaciones. En la atención integral del alcoholismo es necesario valorar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales del paciente en un marco ecológico específico. En los recursos biológicos se encuentran los recursos aversivos que han sido superados por los disuasivos de tipo selectivos, implantes por presentaciones de disulfiram, los recursos del anticribing como la naltrexona acoposal, el bloqueo del reforzamiento con el toparamato y la upirgina, el control de abstinencia con el clormetazol, la carbamazepina y la acupuntura. La terapia sustitutiva, que actualmente se encuentra abandonada, excepto la metadona. Además, se encuentran en investigación vacunas y terapia genética. En los recursos psicológicos, sociales y espirituales tenemos la psicoterapia y recursos auxiliares como la individual supresiva, grupos cognitivos conductuales, la narrativa, la hipnosis y la hipnoterapia. En los sociales están la comunidad terapéutica, la terapia ocupacional, los grupos de ayuda mutua, las gestiones de terreno y orientación laboral. Dentro de los espirituales, la autorrelajación de Schul, la meditación, así como el juramento cotidiano. Revisa en el CD de la asignatura la terapéutica integral del consumo de sustancias psicoactivas. Las anfetaminas son sustancias psicoestimulantes
que actúan sobre la dopamina y la norepinefrina, aumentando su liberación y bloqueando la recaptación. Entre sus efectos se encuentran la inquietud con excitabilidad, disminución del sueño, anorexia, sentimientos de grandiosidad y de poder, por lo que los individuos se tornan expansivos, con aumento notable de la tolerancia a la fatiga, ilusiones y alucinaciones. Dosis mayores pueden producir un cuadro psicótico de tipo paranoide, con conducta suspicaz, irritabilidad, delusiones de daño, persecución y agresividad manifiesta. Dosis altas continuadas producen un síndrome de agotamiento con depresión e ideas suicidas. La tolerancia es de 20 veces la dosis inicial. Su uso se ha extendido como anorexígeno y es muy frecuente encontrar en pacientes mujeres al comienzo de la historia adictiva un intento por bajar de peso. El tratamiento de la intoxicación aguda es a base de clorpromacina y haloperidol. La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central. 24 millones de personas la consumen en los Estados Unidos, de las cuales 5 millones son consumidores compulsivos. Se usa en diferentes formas, por la mucosa nasal como clorhidrato, que puede también ser mezclado con heroína e inyectado. La base libre y el crack, que es la cocaína pura hidrolizada, son tratados con bicarbonato para darles consistencia, calentándolos en pipetas de vidrio y fumados. El 80% del alcaloide llega al cerebro, siendo suficiente 2 segundos para que la droga esté presente a nivel neuronal. En nuestro medio, el uso de la pasta básica de cocaína, que es un sulfato de cocaína del 40 al 80% mezclado con diversas impurezas como el ácido sulfúrico, ácido benzoico, metanol, jabones y queroseno, se hace fumándola mezclada con tabaco, tabacazo, o con marihuana, micto. Dentro de las drogas depresoras se encuentran los opiáceos, que se utilizan como potentes analgésicos. La heroína, otro derivado opiáceo, se consume en gran cantidad en los países desarrollados. La tolerancia parece estar directamente relacionada con la utilización de 15 miligramos de morfina o su equivalente en heroína o metadona, de uso habitual. La sobredosis produce miliasis, arreflexia, bradicardia o hipotermia, debilidad o irregularidad del pulso y coma. En estos casos, además de los tratamientos médicos de conservación de los procesos vitales y oxigenación rápida, es necesario el uso de un antagonista específico como la nanorfina. La intoxicación crónica suele desarrollarse paulatinamente, asociándose a un menoscabo corporal con claros síntomas de deterioro del sistema nervioso central y enfermedades varias como hepatitis, infecciones, edema pulmonar. Revisa el CD de la asignatura, el tratamiento específico de los opiáceos. El síndrome de abstinencia se caracteriza por la presencia de bostezos, lagrimeo, ginorrea, midriasis, sudores, piloerección, tremor, anorexia e inquietud psicomotora. Comienza aproximadamente 12 horas después de la última dosis y alcanza su acme a las 40 horas. Luego se agregan calambres o cólicos abdominales, náuseas, vómitos, diarreas, dolores musculares, hipertensión, hiperpnea, fiebre, insomnio, sudores profusos y pérdida de peso. El diagnóstico se hace a partir de la sintomatología descrita y por la presencia de las marcas dejadas por la utilización de agujas hipodérmicas o cicatrices de flebitis a la altura del codo o en otras áreas corporales. También se utiliza como medio diagnóstico la inyección subcutánea de nanorfina. Si el individuo está intoxicado, le provoca después de 20 minutos midriasis, taquipnea, sudores, bostezos, lagrimeo y secreción nasal. En las benzodiazepinas, su tolerancia parece ser no tan intensa como en los barbitúricos. Su suspensión brusca puede producir convulsiones de tipo gran mal. Las benzodiazepinas
disminuyen la ansiedad porque ocupan el receptor, funcionando como agonistas y disminuyendo la necesidad de aquel por la endorfina, así como disminuyendo la producción de esta última. En los efectos adversos a dosis terapéuticas se encuentra el incremento de la hostilidad e irritabilidad, trastornos del sueño, adormecimiento, fatiga y ataxia, menos frecuente si observa confusión mental, con desorientación, depresión, diplopia, disartria, cefalea, hipotensión, constipación, incontinencia y retención urinaria, ictericia, cambios en la libido, náuseas, tremor, vértigos y visión borrosa. El síndrome de abstinencia se caracteriza por calambres abdominales, vómitos, insomnio, sudores, convulsiones y tremor. El tratamiento está dirigido a una reducción gradual de las benzodiazepinas en un periodo prolongado que sea casi similar al tiempo que duró la adicción y a las medidas generales según la sintomatología presente. Los barbitúricos son sustancias químicas depresoras del sistema nervioso central. Esta adicción depende de la dosis, de la vía de administración, del grado de absorción, del metabolismo y de la excreción. Por vía oral, la vida media es de 5 a 10 minutos para el pentobarbital y de 79 a 100 minutos para el fenobarbital. En la intoxicación aguda se produce miosis, disminución de los reflejos superficiales, ataxia con caída, lenguaje farfullante, confusión con desorientación, pensamiento lento, déficit en la atención y la memoria, fallas del juicio crítico, labilidad emocional, depresión respiratoria y muerte. En las intoxicaciones crónicas se produce un estado de sopor casi permanente, alterándose todas las funciones intelectuales, así como las capacidades laborales, familiares y sociales del individuo. Su uso a largo plazo lleva inexorablemente a un síndrome orgánico cerebral crónico. Revisa en el CD de la asignatura el tratamiento de las adicciones por barbitúrico. Entre las drogas distorsionantes se encuentra la marihuana o cannabis sativa, de las que se utiliza la combinación de flores, hojas y tallos para obtener la resina. La planta tiene más de 400 componentes químicos, 60 de los cuales son cannabinoides. La concentración depende del cultivo, del crecimiento y de las partes de la planta. El acto es el exudado de resina de las flores de la planta hembra. Puede alcanzar concentraciones hasta del 70%. Las hojas secas, que se consumen habitualmente fumándolas, tienen una concentración de 75%. Su efecto, a dosis baja y moderada, actúa como sedativo hipnótico parecido al alcohol y a las benzodiazepinas. A dosis alta provoca euforia, alucinaciones, sensación de volar, similar al LSD. A los 20 minutos se alcanza el mayor efecto. Cuando se come la planta, el mayor efecto se alcanza a las 2 horas. La presencia de sus metabolitos en la orina es detectada hasta una semana después del consumo. En la sangre se les puede encontrar hasta las 4 semanas. Es metabolizada por el hígado y eliminada por la orina y las heces fecales. A dosis moderada, la marihuana aumenta el apetito, produce mareos, náuseas, relajación muscular y disminución de la ansiedad. Son también frecuentes los efectos en el aprendizaje, como la desintegración temporal provocada por el daño a nivel de la memoria, pensamiento y de la capacidad de resolución de problemas, alteraciones en la memoria de fijación, en la toma de decisiones, dificultad ideativa o de pensamientos orientados a una meta y alteraciones en la atención. El poder cancerígeno de la marihuana es 7 veces más potente que el del tabaco. En el tratamiento de los casos de intoxicación aguda se requiere hidratación inmediata. Puede además usarse neurolépticos cuando se aprecia irritabilidad y agresividad de características psicóticas o sedantes del tipo diazepam.
Revisa en el CD de la asignatura las características clínicas y el tratamiento de las drogas distorsionantes. La dietilamida del ácido lisérgico, LSD, es un producto sintetizado del alcaloide del cornezuelo del centeno. Produce pseudopercepciones, alteraciones en el esquema corporal, dismegaloxia, ensimismamiento y perplejidad que se asemejan a la regresión autística en los esquizofrénicos. Su uso crónico puede provocar francas reacciones paranoides y evidentes trastornos de la personalidad. El abuso de esta droga comenzó en la década del 60, pero ha disminuido gradualmente. Puede desencadenar psicosis esquizofrénica en individuos predispuestos y a ciertas dosis provocar la llamada psicosis modelo, caracterizada por la presencia de alucinaciones visuales, auditivas, sinestésicas y actos compulsivos que pueden conducir al suicidio, homicidio u otras formas de conducta destructiva. En la terapéutica de la intoxicación por LSD o cualquier otro alucinógeno, es importante el control de la angustia. Puede utilizarse dosis bajas de fenotiacinas como la cloropromacina. El uso de inhalantes como el thinner u otras sustancias utilizadas en pegamentos como el éter, acetona o la gasolina se han constituido en un serio problema en las últimas décadas en México y en otros países andinos, especialmente entre niños y adolescentes. Su uso se observa generalmente en menores de 8 a 15 años de condición socioeconómica baja y por lo común residente de las áreas marginales de las grandes ciudades. Los efectos clínicos incluyen alucinaciones y un estado de desinhibición y euforia. Los niños consumen los solventes utilizando bolsas de plástico. Muchas de las muertes comunicadas en jóvenes de esta edad se han debido a asfixia accidental por mantener la cabeza dentro de la bolsa. La adicción crónica produce un síndrome orgánico cerebral difuso, así como alteraciones en los nervios periféricos, con parestesia y paraplegia. También se observan cataratas, habiéndose informado casos de anemia aplásica. En el tratamiento de la intoxicación aguda se deben conservar y mantener los procesos vitales, siguiendo una estrategia de sostén. Se usará medicación complementaria de acuerdo a los síntomas eje, para lo que te sugerimos revisa el CD de la asignatura. Los síndromes de abstinencia se presentan solo en adictos a los opiáceos, los psicofármacos y el alcohol. Están ausentes en la marihuana, la cocaína y los inhalantes. La conducta a seguir con la excepción de los opiáceos y barbitúricos es la supresión brusca como norma. Si la adicción es a benzodiazepinas, prevenir convulsiones con carbamazepina. Y si es al alcohol, es importante la prevención del delirio y las convulsiones con clormetazol, carbamazepina y piracetam. En los casos de los inhalantes, se debe utilizar la carbamazepina y el piracetam. Revisa en el CD de la asignatura la conducta a seguir frente a la supresión brusca de las benzodiazepinas, el alcohol y los inhalantes. En el caso del supuesto amigo llamado tabaco, cada año mueren más de 5 millones de personas por afecciones vinculadas a su consumo y por esa vía se producen más muertes mundiales que la cifra global resultado del total de fallecidos en el planeta por todas las restantes drogas conocidas, todos los suicidios, todos los accidentes de tránsito, todas las víctimas mortales del SIDA y por supuesto que este tóxico se convierte en una amistad sumamente peligrosa. Profundiza en estos contenidos en el CD de la asignatura. Las drogas son sustancias naturales o sintéticas, cuyo consumo excesivo y o prolongado determina tolerancia y dependencia, y cuyos efectos psíquicos son indistintamente estimulantes, depresores o distorsionantes, y sus consecuencias finales repercuten sobre el hombre en sus niveles biológico, psicológico, social, cultural y espiritual. En los trastornos del comportamiento y trastornos mentales debidos al consumo de sustancias psicotrópicas y el alcohol,
se incluyen cuadros muy diversos, cuya gravedad va desde la intoxicación no complicada y el consumo perjudicial hasta cuadros psicóticos y de demencia manifiestos. Las principales vías conductoras a la adicción y también a los problemas relacionados con conductas reprobables por consumo de sustancias están relacionadas con la triada ecológica, individuo, droga y el ambiente, a la vez que sirve de referencia para la prevención y rehabilitación de estos problemas de salud mental por el médico integral comunitario. Los síntomas y síndromes nos conllevan a la expresión de un nivel de funcionamiento desde el orgánico deficitario pasando por el psicopático hasta el psicótico, donde existen manifestaciones psicopatológicas con alteraciones sensoperceptuales del pensamiento, del juicio, de las emociones y de la conducta, donde el individuo se aparta de la sociedad con una conducta típica autística o enajenada, como se observa en la imagen relacionada con los trastornos psicóticos y afectivos en el niño, adolescente y adulto, tema de la próxima actividad y de gran interés para el médico integral comunitario.